Sí, Padre, gracias te damos por lo que tú eres. Gracias te damos por Cristo, te damos gracias por su obra, por ese sacrificio que permite que hoy podamos estar aquí reunidos, conscientes de que tenemos un Dios santo, un Dios bueno, un Dios que se goza cuando sus hijos se juntan y le alaban. Señor, te damos gracias, Padre, y queremos que este tiempo sea de bendición. Ayuda a este torpe predicador, Señor, para que puedas poner tu palabra y que los hermanos sean bendecidos. Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y quiero que abramos nuestras Biblias y vamos a estar viendo parte de los efectos de la palabra de Dios. Y no es baladí el que hermanos de esta iglesia se estén formando, ¿verdad?, para exponer la palabra de Dios. Y todo esto con un propósito, darle la gloria a Él y que otros hermanos avancen en el crecimiento espiritual. Porque la palabra nos dice que hay algo que como cristianos, ¿verdad?, debemos de hacer y es llevar su palabra, llevar su palabra. Y quiero que abráis vuestras Biblias en Primera de Pedro 1 y vamos a estar viendo los versículos del 22 al 25. Y he titulado este sermón Efectos de la palabra de Dios. Y estamos sufriendo, ¿verdad?, los efectos negativos del aumento de temperatura. Estamos viendo cómo el deshielo en los polos, vemos cómo cada día nieva menos veces aquí en la sierra. Y los que somos de aquí de la sierra, que vivo aquí cerca de vosotros, aquí en Soto del Real. Estoy acostumbrado a ver la sierra hasta junio, ¿verdad?, con nieve, y ahora eso no es posible. Así que tenemos cada vez más noches cálidas y las consecuencias son visibles. Tenemos tornados, temperaturas extremas, filomenas, danas ahora en Valencia. Y algunos dicen que estos son los efectos del cambio climático, pero no dicen que el cambio climático viene como consecuencia del pecado de los hombres. ¿Por qué? Porque quieren sacar desmedidamente los recursos de la tierra para enriquecerse. Y contaminan, ¿verdad? Y vengo a traer un mensaje halagüeño. Y hoy quiero hablar de efectos positivos. Y para ver efectos positivos, ¿qué debemos de hacer? Acercarnos a la palabra del Señor. Así que esta mañana veremos algunos de los efectos positivos que produce la palabra de Dios y por qué es importante que invertamos nuestro tiempo en estudiarla. Así que os animo a poner vuestros ojos en Primera de Pedro 1. Vamos a leer los versículos del 22 al 25. Dice así la palabra del Señor. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Y no os he dicho, estoy leyendo desde la Biblia de las Américas. Así que podemos observar, lo primero, cuando nos acercamos al libro de Pedro, y que en los primeros versículos las implicaciones, ha estado hablándonos de las implicaciones de la salvación y cómo éstas han sido posibles y cómo éstas afectan a la vida del cristiano. Se está dirigiendo a las iglesias de Asia Menor compuestas por judíos y gentiles, y en el versículo 3 Pedro ha dicho que estos expatriados han sido renacidos de nuevo y ahora forman parte de la familia de Dios. Y además
vemos que más adelante en el versículo 14, 15 y 16 va a decir que es un Dios santo. Y según el contexto de esta epístola, se dirige a una audiencia que está sufriendo persecución por las autoridades civiles y religiosas de la época. La persecución de los cristianos no vendría solamente por los judíos, como vemos en el libro de los Hechos, sino que años más tarde los gentiles iniciaron la persecución contra los cristianos. Los historiadores bíblicos relatan cómo el emperador Nerón comienza su batalla en contra de los cristianos, acusándoles de incendios en los años del 64 al 68. Y Pedro quiere fortalecer a estos cristianos recordándoles quiénes son y qué es lo que ahora tienen que hacer. ¿Quiénes son y qué es lo que ahora tienen que hacer? ¿Por qué? Porque son perseguidos por causa de su fe. A la vista de los demás, parece que a causa de Cristo han perdido todo, pero no se dan cuenta que lo que han recibido es el regalo más grande que cualquier persona puede tener, que es la fe en Dios. Es el mayor regalo que alguien puede recibir. Y también la garantía de algo importante, una enorme herencia. Ellos habían perdido todas sus posesiones, casas, trabajos, ¿verdad? Pero han recibido una herencia incorruptible. Y Pedro les dice que su fe es más valiosa que el oro, pero va a ser probada. Ese amor por Cristo no va a ser solo de palabras, sino que la aflicción mostrará si hay una verdadera fe, es decir, una fe salvadora. Y esto nos ocurre a cada uno de nosotros, hermanos. Qué bien, ¿verdad? Somos cristianos, ahora levantamos nuestra mano, somos cristianos, pero cuando viene la persecución, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Y estos hermanos estaban sufriendo esto. Ahora está de moda ser cristiano. Ah, no, soy cristiano. Ahí no eras de moda ser cristiano. Eras cristiano, ibas a ser alimento para las fieras. Así que esta salvación que observamos era un misterio, ¿verdad? Para los profetas que escribieron sobre ella. Querían saber, si nos fijamos al final del versículo 12 en el capítulo 1, cómo incluso, ¿verdad?, estos profetas que habían escrito no sabían a qué se estaba refiriendo esta salvación, para quién era esta salvación. Incluso los ángeles anhelaban mirar cómo sería posible que un Dios se hiciera hombre para morir por los hombres y perdonar sus pecados. ¿Por qué hasta los ángeles querían mirar? Los ángeles no tienen esa oportunidad. Una vez que pecan, al infierno. Somos unos privilegiados porque Dios nos redime de nuestros pecados. Ellos con un solo pecado van al infierno. Nosotros, ¿cuántas veces pecamos a lo largo del día? Por eso los ángeles miran, ¿cómo puede ser? Estos privilegiados, ¿verdad? Así que hoy vamos a estar viendo en estos versículos dos efectos del nuevo nacimiento y cuál es el método que Dios utiliza para salvar. Y lo primero que he visto cuando he entrado aquí a la iglesia, ¿verdad? Esta zona, esto es un púlpito para gente moderna con su tablet. Yo sigo yendo con las hojas, así que perdonadme, hermanos, porque vaya un poquito más despacio. Así que el primer efecto que vemos en el versículo 22 es la obediencia. Fijaros, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero. Esta frase, puesto que en obediencia a la verdad, nos está introduciendo la razón, el motivo, la causa de algo que ha ocurrido en el pasado. ¿Y qué ha ocurrido en el pasado? La conversión. Pedro señala que en ese momento de la regeneración se manifestó algo increíble, el deseo de obedecer. Cuando el cristiano es salvado por Dios, en ese momento
es cuando está preparado para obedecer. Pedro afirma que un efecto de la salvación es una fe que obedece. Fijaros, puesto que en obediencia a la verdad. Este es el efecto que produce la conversión. Las Escrituras presentan la fe como un sinónimo de obediencia. Para amar a Jesús, como dice en el versículo 8, a quien no habéis visto, debemos de tener que, fijémonos en la palabra, tenemos que tener fe. Fijaros, 8. A quien sin haberle visto le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Así que para creer en Jesús hay que tener fe. Y la fe es sinónimo de obediencia. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el Señor Jesús en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. En este proceso, ¿verdad?, salvífico que el Espíritu Santo lleva a cabo, sobre el creyente ocurren muchas cosas y una de ellas es que las almas de cada uno de nosotros son purificadas. ¿Y a qué se está refiriendo Pedro con que habéis purificado vuestras almas? Si os dais cuenta, este verbo señala un hecho pasado, habéis, pero con resultados continuos. Es decir, la obediencia comienza en nuestra salvación, pero continúa hasta nuestra glorificación, hasta que nos muramos. Dios no se queda solo en perdonar o limpiar nuestros pecados pasados, sino que purifica nuestras almas. Nos da la energía suficiente para que cada uno de nosotros podamos vencer a la tentación. Y nos capacita con recursos, ¿verdad?, para obedecer. No en el pasado, que también, ahora en el presente, pero también en el futuro. Esta palabra purificado viene de la misma raíz de la palabra santo en griego, del que ha estado hablando en los versículos del 15 al 16. Y como sabemos en las Escrituras, la purificación fue un requisito que Dios mandó a los hombres antes de pasar a su presencia en el tabernáculo. Y si lo vemos en el libro de Levítico, observamos como que antes de pasar al santuario, al propiciatorio, había unos lavamientos. Pero este tipo de purificación es una ceremonia externa. Y esta misma palabra también la va a utilizar Lucas en Hechos 21 y 26, cuando escribe, Pablo dice, Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto a ellos, fue al templo. Está hablándonos de una purificación, muchas veces observamos en las Escrituras, pero es una purificación externa. Pero aquí no está hablando de una purificación externa. Otro texto donde aparece esta palabra purificación la encontramos en Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esta purificación es un acto interno que Dios lleva a cabo en el corazón del cristiano. Pero que a su vez, y esto es importante, el hombre debe continuar limpiándose de sus pecados externos como un efecto de la salvación. Y lo vemos, ¿verdad? Nos acercamos a Él, le pedimos perdón, le presentamos como quien es Dios soberano, que estás ahí en el cielo, eres santo, y pedimos perdón por nuestros pecados. Así que este purificad es una obra de Dios, pero también pertenece a cada uno de nosotros. Debemos de acercarnos a Él, ¿verdad? Y pedirle perdón. Y Pedro está aquí haciendo algo increíble. Está conectando esta obra de purificación del versículo 22 con la obra del Espíritu Santo, que es santificadora para obedecer a Cristo. Fijaros el versículo 2. Dice, primera de Pedro
capítulo 1, 2, dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. ¿Y para qué? Para obedecer a Jesucristo. Así que esta es una obra que Dios lleva a cabo en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos un proceso, ¿verdad?, en la santificación. Hay una santificación progresiva. Y unos van más rápidos, otros van más lentos. Y eso depende de qué depende. De que utilicemos los medios de gracia que Dios nos da. ¿Cuáles son los medios de gracia que Dios nos da? Su palabra, la oración, la comunión, estar expuestos a la palabra de Dios. Así que en este versículo está haciendo esta conexión. Fijaros, versículo 15 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En otras palabras, ser purificado por Dios significa ser salvo, ser salvado por Él. Esta purificación del alma se refiere al ser interior de la persona, no en un sentido místico, sino con el significado que tiene esta palabra en hebreo. En hebreo, el alma es la persona, su interior, su cuerpo. Y Pedro señala que habéis purificado vuestras almas. Es un hecho pasado cuando Dios obró en el corazón de cada uno de nosotros. Pedro les está diciendo que el hecho de obedecer a la verdad muestra que has sido purificado y Dios te ha salvado. Cuando Pedro se refiere a obedecer a la verdad, se refiere a obedecer al Evangelio. La obediencia al Evangelio nos santifica. Mirar lo que dice Jesús en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que esto es un acto de los cristianos y esto ocurrió en el pasado. ¿Cuándo? Cuando escucharon el Evangelio. Por eso la importancia, ¿verdad?, de prepararse para estudiar el Evangelio, para estudiar su palabra. Así que Pedro también está haciendo otra conexión, conectando la fe con la obediencia. Y un poco más adelante, en el 4:17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que creer nos lleva a obedecer. Por eso no existen cristianos carnales. Es decir, cristianos que una vez levantaron la mano, hicieron una profesión de fe y luego viven su vida como les da la gana. Eso no existe. Creer el Evangelio es sinónimo a obedecer. Es imposible ser salvo y no obedecer. La obediencia muestra tu salvación. ¿Una obediencia perfecta? No, pero hay una obediencia sincera. Y lo va a decir ahora. Queremos, ¿verdad?, obedecer. ¿Os acordáis lo que dice el apóstol Pablo? ¿Cómo puede ser que estoy haciendo lo que no quiero hacer? ¿Verdad? En nuestro corazón está, ¿verdad? Y esto lo notamos porque el Espíritu Santo cuando pecamos nos reclama, tú has dicho que eres cristiano. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Así que el cristiano se purifica por medio del Evangelio, como entendiendo lo que dice el Evangelio. Y Pedro lo va a decir, ceñid vuestro entendimiento. Entender quiénes sois ahora vosotros, que sois cristianos. Dios ha obrado en vuestro corazón. Así que hemos visto los efectos pasados de la salvación que nos llevan a obedecer y ahora vamos a ver, al final del versículo 22, cómo Pedro presenta los efectos presentes del cristiano. Puesto que en obediencia a la verdad
habéis purificado vuestras almas, y aquí viene un para un amor sincero de hermanos. Es decir, cuando Dios salva, no se limita en perdonar los pecados solamente o purificarlos, sino que provee al Espíritu Santo para obedecer sus mandatos y llevarnos a la acción. El mandato está un poco más adelante, lo veremos, cuando dice, amaos unos a otros, entrañablemente, es un imperativo, al igual que en el versículo 13 dice, ceñid, sed sobrios, no os conforméis, esos son mandatos del cristiano que Dios nos da. Así que no amaos unos a otros, pero antes de llegar al mandato somos llamados, ¿verdad?, a amarnos con un amor específico. Y este es un amor de hermanos. El segundo efecto que produce una fe genuina es amor por los hermanos y no un amor cualquiera. El primer efecto es obediencia, el segundo efecto, amor por los hermanos. ¿Y qué tipo de amor es este? Pues este amor es el que hay en una familia, ¿verdad? Todos los que hemos nacido, hemos estado en una familia, o bien propia o bien adoptada, y hemos recibido un tipo de amor. Así que el amor de un padre con sus hijos, unos hijos con sus padres, y Pedro les exhorta a este tipo de amor. ¿Por qué? Porque sabe que cuando se está pasando mal, lo que es común es pensar en uno mismo, yo lo mío y los demás que espabilen. Así que les exhorta, amaos como un amor de hermanos. Fijaros, acordaros en Juan 19:26, cuando el Señor Jesús está colgado en la cruz, ¿qué estaba haciendo? Preocupado por su madre. ¿Qué le dice a Juan? Juan, aquí tienes a tu madre, aquí tienes a tu hijo. Se está preocupando por sus discípulos. Acompañarme, por favor, a Marcos 3:31. Marcos 3, y vamos a estar leyendo del 31 al 35. Fijaros, entonces llegaron también su madre y sus hermanos, y quedándose afuera le mandaron llamar. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y respondió Jesús y le dijo, ¿quiénes son? ¿Mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo y alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y viene, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que el amor se caracteriza en creyentes y debe ser un amor que se muestra hacia nuestros hermanos como si fueran de mi propia sangre. De mi propia sangre. ¿Por qué? Porque hemos sido renacidos y adoptados a una nueva familia, con un mismo Padre. Fijaros, dice el versículo 17. Otra vez, veniros al versículo 17 de primera de Pedro. ¿Invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga? Así que el cristiano trata a sus hermanos, ¿verdad?, de una manera familiar. ¿Por qué? Porque invocamos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Padre. Los hermanos de la iglesia son tu nueva familia. Nos preocupamos los unos por los otros, nos consolamos, nos exhortamos, nos aconsejamos. Al igual que no quiero que mi hermano pequeño se meta en líos, tampoco quiero que un hermano de la iglesia se meta en líos. Así que nos aconsejamos, tenemos con ellos conversaciones para que no tomen una mala decisión. Cuando hay conflictos familiares, ¿qué hacemos? ¿Intervenimos para solucionarlos de la misma manera entre los hermanos? Esa es la manera de actuar. Nos ayudamos los unos a los otros en la iglesia. Quien es por la que Cristo dio su vida. Este amor sincero, fijaros, dice el texto,
significa literalmente sin hipocresía, sin segundas intenciones, un amor de verdad, un amor genuino. Esta palabra sincero también viene de las prácticas de aquellos escultores antiguos, ¿verdad?, que trabajaban la piedra y lo que hacían cuando se fisuraba esa piedra hacer una talla, metían cera blanca para que no se viera. De ahí también viene este amor sincero, es decir, sincera. Así que el Evangelio y su obediencia nos lleva a las obras que muestran que somos cristianos. ¿Cuáles son las muestras? Obedecemos y amamos. Y así que amarse entrañablemente es una señal, una muestra de que somos cristianos. Versículo 22, fijaros, amaos unos a otros entrañablemente. Y aquí está el mandato. Este es un imperativo. Y todos los demás que aparecen en la epístola, como hemos visto, no son opcionales. Hermanos, no son opcionales. Esto quiere decir que solo los que han experimentado el amor de Dios pueden amar verdaderamente. ¿Esto es lo que está queriendo decir el apóstol Pedro? Sí, eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Los creyentes somos los únicos que podemos amar de verdad. Los únicos que podemos amar de verdad, porque hemos recibido del amor de Dios, porque hemos entendido el amor que Dios ha mostrado por mí en la cruz, llevando a su Hijo. Y una vez que nosotros recibimos ese amor, podemos dar ese amor. No vamos a criticar al hermano, mira este, o mira aquel. No, bueno, él sabrá. Él sabrá. Tanto la obediencia a Dios como el amor a los hermanos es una evidencia, es decir, una señal visible de la salvación. Y aunque no somos capaces, como he dicho anteriormente, de tener un amor perfecto, igual que tampoco somos capaces de obedecer perfectamente, sí somos capaces de amarnos y obedecer de manera sincera. Y aunque no somos capaces, lo intentamos. Lo intentamos. La salvación es la obra de Dios por medio del Espíritu Santo que nos capacita para amarnos de manera sobrenatural. Esta palabra, entrañablemente, es la única vez que aparece aquí en las Escrituras. No aparece en todas las Escrituras, solamente la utiliza aquí el apóstol Pedro, y es un término fisiológico. ¿Y qué significa entrañablemente? Quiere decir estirarse hasta el límite muscular. Pedro está utilizando esta palabra para que entendamos la dimensión del amor que debemos demostrar a nuestros hermanos. Y no sé cuántos de vosotros habéis seguido un entrenamiento cuando erais jóvenes, y supongo que en todas las disciplinas es igual. Y yo me dedico a enseñar a escalar. Yo vivo aquí cerca de la sierra, igual que vosotros. Y a la que veníamos para acá, hemos pasado por algunas zonas donde nosotros escalamos, ahí en el Vellón. Y antes tenéis un polideportivo detrás, y hace años, cuando yo tenía 17 años, en ese polideportivo, una cancha de frontón, ahí teníais unas presas de escalada y ahí vamos a escalar. Y yo pongo entrenamientos para los escaladores, a eso me dedico. ¿Y qué ocurre con estos entrenamientos? Bueno, pues como todas las disciplinas, los entrenamientos están formados por series y por repeticiones. Pues la idea es que hagamos tantas series y repeticiones hasta que lleguemos al fallo muscular. Ese es el amor que Dios nos permite mostrar hacia los hermanos, con la intención de hacer más grande el músculo. Así que debemos de amarnos de manera esforzada. Y nos anima, ¿verdad? Pedro, a que nos amemos así. Pues este es el amor que Dios nos ha capacitado. Este amor que nos pide el apóstol Pedro no es mayor
que el amor que Cristo mostró en la cruz. A Dios no le gustan las medias tintas. Dios nos va a utilizar porque desea que mostremos nuestro amor hasta el máximo con los hermanos de la iglesia. Fijémonos en Cristo y lo veremos si avanzamos nuestra vista en el capítulo 2. Cristo mostró ese amor entrañable, como hasta el agotamiento físico, estirándose sus músculos hasta la extenuación en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Por ti y por mí. Cristo pagó y sufrió por nuestros pecados. El justo por los injustos. Este amor surge del corazón. Y en muchos manuscritos dice de un corazón perfecto, un corazón sin pecado. Y esto es un corazón puro, es un corazón regenerado. Y el centro de mandos para el judío no es la mente, sino es el corazón. Aunque sabemos que el corazón es un músculo, para el judío lo considera como la parte pensante. Y Pedro está haciendo otra conexión importante que debían de saber. Se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Hay algo que hemos sido cambiados de nuestro cuerpo. ¿Qué ha sido cambiado de nuestro cuerpo? Teníamos un corazón ¿de qué? De piedra. Y ahora tenemos un corazón ¿de qué? De carne. Vamos a Ezequiel. Acerquémonos a Ezequiel 36. Y vamos a estar leyendo los versículos 26 y 27. Fijaros, ¿por qué el cristiano puede amar? Porque ha sido cambiado su corazón. 26. Dice, además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fijaros, 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Pedro sabe que lo único que puede cambiar el corazón es el Evangelio. Y lo vamos a ver a continuación. Y ellos han recibido el Evangelio. Entonces, lo que está pidiendo que hagan a los cristianos no es imposible. No es imposible. El no amar a la iglesia que está compuesta de hermanos muestra que tú tienes un corazón de piedra. Pero si amas a tus hermanos, has conocido a Dios y tienes un corazón nuevo. Sabemos que muchas veces no es fácil amarnos unos a otros. Hay hermanos que son muy difíciles de amar y todos lo sabemos. Pero estamos llamados a ello. Estamos llamados a ello. Pero seguramente para otros hermanos nosotros seremos muy difíciles de amar. ¿Y qué ocurre cuando vemos esto? Y muchas veces pienso, ¿cómo vamos a cumplir lo que el Señor Jesús nos dice de amar a nuestros enemigos si no somos capaces de amar a nuestros hermanos? Dice en Mateo 5, del 43 al 44. Y la pregunta es, en esta mañana, ¿estás estirándote para amar más a tus hermanos en la fe? ¿Los estás tratando como a miembros de tu familia? ¿Estás entrenándote en el amor hacia los hermanos? ¿Orando por ellos? ¿Leyendo la palabra? ¿Reuniéndote con ellos? Y con esto llegamos a nuestro tercer punto, donde Pedro presenta lo que hace posible que podamos obedecer a Dios y amar a nuestros hermanos. Y vamos a llegar al medio que Dios utiliza para la salvación. Versículo del 23 al 24, no os preocupéis, aquí voy como un tiro. Vamos rápido. Dirá, ¿habéis pensado, si se ha tirado con un versículo media hora? No os preocupéis.
Hemos visto que la obediencia y el amor a los hermanos es un efecto de la salvación. Y ahora vamos a ver en estos versículos del 23 al 25 cuál es el medio que Dios utiliza para que esto sea posible. ¿Por qué Rodrigo y otros hermanos invierten tiempo en estudiar la palabra de Dios? Lo vamos a ver. Porque la palabra de Dios es lo único que salva. El Evangelio. Una vez que escuchamos el Evangelio, Dios obra en tu corazón. Por eso invertimos, nos esforzamos en estudiar la palabra de Dios, para que por medio de ella entiendas estas verdades y que el Espíritu Santo obre en tu corazón y te salve. Fijaros, 23, puesto que habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Este nuevo nacimiento sabemos que es obra de Dios por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo esto ocurre? Pues cuando escuchamos el mensaje, cuando escuchamos su palabra, Dios obra en nuestro corazón. Y esto lo ha decidido Dios. Podía haberlo hecho de otra manera, pero Él ha decidido que sea así, de esta manera. Esta es una obra monergista, es decir, solo Dios, por su Espíritu Santo, ha hecho posible la salvación por medio del Evangelio. Tú no has hecho nada, ni siquiera ir a escucharlo. Ha sido Dios el que lo ha traído a ti para que lo escuches. Fijémonos lo que le dice el Señor Jesús a Nicodemo en Juan 3. Le tiene que explicar cómo es esto posible. Es Dios que obra por medio del Espíritu Santo. Y Pedro lo sabe bien, porque en su primer sermón ahí en Hechos 2 citó al profeta Joel, quien dijo que llegaría el Espíritu Santo. Algo que los judíos debían saber, como le estuvo explicando esa noche que se acercó Nicodemo, ¿verdad, Jesús? Tú tenías que saber que Dios va a obrar por medio del Espíritu Santo. Le dice, hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? Este nuevo nacimiento produce una transformación completa. Es decir, el viejo hombre se viste de un nuevo hombre, creado a semejanza de Dios, creado en la justicia y en la santidad de la verdad. El Espíritu Santo ilumina al creyente para discernir las verdades espirituales y le permite amar como Dios ama. ¿Por qué? Porque somos producto de Dios y Dios vive en nosotros. Este nuevo nacimiento ha sido posible por una simiente incorruptible. Todos sabemos cómo, ¿verdad?, cómo nacen las cosas. Todo se necesita una simiente. Los hombres, los animales, ¿verdad? La tierra necesita una simiente para que salga una nueva vida. Pero solamente hay una simiente incorruptible que puede dar vida espiritual. Y esa solamente es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Y Pedro va a señalar cuál es esa simiente incorruptible que Dios usa para dar vida espiritual. Y esa simiente es la palabra de Dios, que no muere, que no desaparece, que tiene poder y perdura. Como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué tiene poder la palabra de Dios? Sencillo, porque la palabra de Dios y es inspirada por Él y es ideada por Él. Y es viva y es eficaz y produce vida en el interior. Fijaros lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la palabra es inspirada por Dios, porque es suya y es ideada por Él, eso significa que es infalible y es perfecta. ¿Y qué significa infalible? Que no puede fallar o equivocarse. Fijaros lo que dice Salmo 19, 7.
La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Al sencillo. Así que si es inspirada, significa que es inerrante también. Entonces, ¿qué significa inerrante? Que no contiene error, ni conduce al error. Fijaros, Mateo 5:17, no he venido para abolir la ley y los profetas, he venido para cumplir. Si el Hijo de Dios, Jesús, cumple la ley, es porque es perfecta, es perfecta. Si Cristo cumplió la ley y los profetas, eso significa que la ley de Dios es perfecta, no tiene error, no conduce al error. Y la palabra de Dios está completa, no le falta nada. Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. No vamos a aprender álgebra, pero con la palabra de Dios estamos preparados y tenemos lo necesario para vivir una vida, ¿verdad?, perfecta delante de Dios. Pues, dirá más adelante en su segunda epístola, Pedro dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne para la vida y para la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por tanto, la palabra tiene toda autoridad y es la autoridad final. En ella Dios determina lo que está bien, lo que está mal. Por eso aparece 3.808 veces, así dice el Señor. Por eso nuestras opiniones no importa. Hermano, tengo un problema. Bueno, pues yo creo que lo que debería... No me importa lo que tú creas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que me importa. Eso es lo que me va a hacer obedecer y hacer lo que Dios le agrada. Yo creo, yo pienso, no nos importa lo que tú creas, lo que tú piensas. Yo quiero saber lo que dice la palabra de Dios. Es autoridad total. Acudimos a la palabra, ¿hay algún problema? Hermanos, tenemos un problema. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Un problema no es de qué color pintamos las paredes, y eso son preferencias, cosas serias que tienen que ver con su iglesia, ¿verdad? Con el comportamiento de unos y otros. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ahí vamos. Es autoridad. Y decimos que así dice el Señor, con esto y con aquello. Lo único que tiene autoridad es la verdad de Dios. Por eso Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que acudimos a la palabra de Dios para ser santificados, para vivir una vida conforme a su propósito y a lo que Él nos manda. También la palabra de Dios es eficaz, es decir, cumple con su cometido. Fijaros, Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para la cual la envié. ¿Ha fallado la palabra? No, Dios la manda. Y unos creen y otros no creen. Bueno, el Señor sabe, ¿verdad? Y por último, la palabra es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos la Biblia y el catecismo. No necesitamos la Biblia y el libro de los mormones. No, la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Pedro, al igual que Pablo y el autor de Hebreos, saben que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es suficiente para hacer al hombre perfecto, equipado para toda buena obra. Y a continuación, Pedro, fijaros, va a citar en los versículos 24 al 25, va a citar Isaías 40, y en esta porción de Isaías, que van desde el 40 al 48, corresponde a las profecías de consuelo y esperanza tras el cautiverio. Así que el apóstol, ¿verdad?, les lleva a esos
capítulos de Isaías para que miren la esperanza, cómo Dios ha cumplido con su pueblo y va a cumplir con vosotros, porque más adelante va a decir, vosotros sois un pueblo santo, vosotros sois el pueblo de Dios. Así que Dios cumple las promesas. Y de la misma manera que trajo de vuelta al pueblo hebreo, ¿verdad?, a su tierra, así va a cumplir cada uno de los detalles que aparecen en su palabra. Pedro quiere consolar de la misma manera a estos cristianos que están sufriendo. La vida del hombre es efímera, fugaz, momentánea. Fijaros lo que está diciendo Pedro. Toda carne es como la hierba, y toda su gloria, versículo 24, como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así que de la misma manera que dijo Isaías, toda carne es como hierba, se está refiriendo a los seres humanos como perecederos. Cada uno de nosotros, como dicen, ¿verdad?, tenemos fecha de caducidad. Estamos programados, ¿verdad?, para que haya un deterioro. Y toda la gloria como la flor de la hierba, dando a entender que si alguno destaca entre los hombres, será como mucho no hierba, será una flor. Pero, como dice y sigue, sécase la hierba, sécase la flor. Es decir, da igual que seas un hombre influyente, seas un rico, seas un listo, desaparecerás igual que cualquier persona pobre, cualquier persona ignorante, porque todo muere y desaparece, excepto la palabra del Señor y aquellos que hayan confiado en su palabra. Sin embargo, toda persona que ha sido renacida por la palabra de Dios tiene el Espíritu Santo y está en Cristo. Por tanto, vive y permaneceremos para siempre. Y estaremos juntos allí en el cielo. Madre mía, se han pasado 4.000 años y como si no nos hubiéramos enterado. Eso es lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros. Cuando uno se acerca a una edad, ¿verdad? Pues es que la vida se ha pasado. Se ha pasado y no me he enterado. Bueno, pues pasarán 4.000 años, estaremos con el Señor y diremos, es que llevamos nada aquí. Y tenemos toda una eternidad para disfrutar. Solamente aquellos que confían en la palabra del Señor. Y la frase, y esta es la palabra que os fue predicada, se está refiriendo al Evangelio. La palabra que utiliza aquí el apóstol Pedro para palabra, en el original no es la palabra que utilizamos como escritura, que sería logos, sino que utiliza otra, que es ramá, refiriéndose específicamente al Evangelio. Dice, y esta es la palabra que os fue predicada. Este es el Evangelio que os fue predicado. El mensaje del Evangelio es lo único que tiene poder para cambiar los corazones. Pedro lo comprobó de primera mano, ¿verdad? En su primer sermón, ahí en el pórtico, se convirtieron 3.000 personas. Cuando estuvo con Cornelio, cuando fue llevado a casa del gentil, predicó el Evangelio y se convirtieron. Ese es el poder de la palabra de Dios. Pablo también lo dice, Romanos 1, del 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es la clave, hermanos. No perdamos el tiempo intentando mostrar o demostrarle, no, el Evangelio es la clave. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Primero, cuando presentamos el Evangelio, señalamos que Dios es el creador y dueño del universo. Es un Dios santo que no puede ver el pecado, ni siquiera con sus ojos. Fijaros lo que dice Habacuc 1:3, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Salmo 7:11, Dios es juez y justo.
y está airado contra el impío todos los días y no se arrepiente. Segundo, el hombre es enemigo de Dios. Presentamos a un Dios creador y ahora vamos a presentar al hombre como enemigo de Dios a causa de su pecado. Fijaros lo que dice Romanos 3 del 10 al 13. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspidez hay debajo de sus labios. Así que cuando dicen, no, yo no soy tan malo. No, tú eres lo que te están diciendo la palabra del Señor. Eres un bicharraco, como cada uno de nosotros éramos. Hasta que Dios obró en nuestro corazón. Éramos de la misma manera, hasta que el Evangelio nos cambió. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos a lo que el Dios de este mundo quería. Si había que emborracharse, se emborrachaba. Si había que hacer lo que haya que hacer, pecar, lo hacíamos. ¿Verdad? Solamente el Evangelio cambia a las personas. Hay una historia en el siglo XVIII donde una mujer fue corriendo al pastor. Pastor, quiero que me hables de ese Jesús que cambia el alcohol en leche. Dice, ¿cómo que el alcohol en leche? ¿Será el agua en vino? No, mi marido era un borracho y ha cambiado el alcohol por traernos leche a casa. Solo Cristo cambia los corazones de las personas. Solo Cristo cambia los corazones de las personas. No nos enredemos en contándole, bueno, porque tal. No, vayamos directo. Dios es soberano. El hombre es un pecador. Tercero, el pecado trae consecuencias terribles. Y no solamente la muerte física. Porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Sino que también hay un juicio donde se verán a la luz todos los secretos de los hombres y serán juzgados. Pero hay más aún, y esto involucra a todos los hombres, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los mentirosos, los idólatras, así que no queda ni uno. No heredarán el reino de los cielos, sino que irán al lago de azufre, que es la muerte segunda, dice Apocalipsis 21:8. Así que esto es urgente. Vemos como el pecado no es cosa pequeña, es cosa mayor, es algo serio. Cuarto, y lo peor de todo, y tenemos que presentarlo, es que nosotros no podemos hacer nada para cambiar nuestra situación. Fijaros, Romanos 3:20, porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. No podemos hacer nada. Eso es lo que dice la palabra. Definitivamente, ¿qué podemos hacer? Es Dios el que obra en nuestros corazones. Quinto, pero Dios. Es decir, Cristo, el Santo, el Señor, se hizo hombre. No cometió pecado y se sacrificó en la cruz hasta la muerte por nuestros pecados. Pero el Padre lo resucitó al tercer día, como dice 1 Corintios 15:3, ¿verdad? Verificando que quedó satisfecho por nuestros pecados. Y ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Recibimos la recompensa, recibimos ese nuevo corazón para ver nuestro pecado y arrepentirnos. Por tanto, el Evangelio tiene el poder de transformar vidas, para obedecer, para amar. El Evangelio nos santifica, pero también nos consuela. Nos consuela. Y tengo algunos conocidos que han estado en Valencia. ¿Y cómo consuelas a alguien que ha perdido todo, que solo tiene lo que tengas puesto y encima mojado? ¿Cómo le consuelas? Bueno, pues con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor. Consuela, restaura, alienta, alivia. Por eso es tan importante, hermanos, que conozcamos el Evangelio, que conozcamos la palabra de Dios.
Los cristianos podemos obedecer a Dios, amar a nuestros hermanos. Gracias porque hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Vamos a orar. Sí, Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu Hijo Jesús, que ha muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, porque a pesar de nosotros sigues perfeccionándonos para que seamos y sigamos siendo semejantes a tu Hijo Jesús. Señor, que tú así ya nos ves. Te damos gracias por su obra, te damos gracias por su muerte, por su resurrección, porque es la paga de nuestros pecados. Por eso Cristo es el centro del Evangelio. Por eso presentamos a Cristo, estudiamos a Cristo, porque sabemos que es lo único que salva. Padre, te damos gracias por esta iglesia, te damos gracias por su obra, te damos gracias porque como tú sigues encaminándolas, Señor, alivia a los hermanos que están sufriendo, alivia a aquellas personas que no te conocen, Señor, que tú obres en su corazón para que se den cuenta de la situación tan peligrosa en la que se encuentran. Señor, porque hoy puedes venir a por su vida. Señor, te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús.